Buenos días amigos, volvemos a estar con todos vosotros una vez más, de momento una vez por semana. Hoy abrimos nueva sección, hasta ahora hemos subido 2 vídeos que están dentro de la sección El mensaje del maestro y hoy abrimos una nueva sección que se va a llamar Misterios de Dios. Como sabéis, el objetivo de nuestra divulgación en este canal es dar a conocer la existencia de Dios y sobre todo despertar el interés por la religión, por la fe, por la existencia de Dios, de la Virgen, de los santos, de la fe en la religión católica, que como decíamos en un vídeo anterior es la única y verdadera. Comentábamos simplemente por sentido común, ¿cierto? Sí, total. Y bueno, os dejaremos el enlace del vídeo que hablábamos sobre este tema. Y hoy en esta nueva sección, Misterios de Dios, lo que pretendemos es no solamente dar a conocer la existencia de Dios, sino intentar descifrar algunos de los misterios de Dios, tal como se titula esta sección. Decimos que intentaremos descifrar porque realmente un misterio de Dios es eso, es un misterio. Es algo que quizá no tiene una explicación ni científica, ni racional en muchas cosas, en muchas cuestiones, porque quizá nuestra mente está limitada y no alcanza a poder entender ciertas cosas, por eso les llamamos misterios de Dios. Claro. Y bueno, intentaremos descifrar, analizar estos misterios y que cada uno saque sus propias conclusiones. Que cada uno haga lo que considere y deba de hacer. Muy bien. Y nosotros siempre lo hacemos tal y como hablábamos en nuestro vídeo anterior. Tal como hablábamos. Desde la inspiración. Claro. ¿Vale? Que es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de dirigirnos al cielo, al Señor, ¿no? A la Virgen. Así que siempre intentando estar inspirados. Por lo tanto, damos inicio. ¿Vale? Vamos allá. Quizá la pregunta que todo el mundo nos planteamos alguna vez, porque aunque haya personas ateas que no crean en Dios, Da igual. Todos hemos oído hablar de él, incluso hasta las personas que no creen hablan de Dios, ¿vale? O de diferentes religiones. Por tanto, la primera pregunta que todo el mundo se haría es si existe realmente Dios. Dios existe. Existe radicalmente. Bien. Yo he hecho esta primera pregunta, he planteado esta primera pregunta porque muchísimas personas no creen en Dios simplemente porque piensan que si existiese Dios no permitiría que ocurriesen ciertas cosas en el mundo, ¿vale? Como las guerras o otras cosas. Entonces yo creo que eso es un error, pensar de esa manera, porque Dios existe, ha existido desde el principio de nuestros tiempos en la Tierra y desde mucho antes, y durante toda nuestra historia ha habido guerras, ha habido conquistas, ha habido maldades que se han sufrido, por lo tanto no tiene nada que ver eso con la existencia de Dios. No tiene nada que ver. Porque nos dio un libre albedrío. Pero para no irnos del tema, Dios existe, además, científicamente incluso podemos encontrar en internet, en YouTube, algunos vídeos donde se habla de existencias científicas, de que Dios existe, ¿vale? De hecho, la mayoría de científicos o biólogos o médicos, ¿no? Pero en este caso científicos, que han hecho grandes descubrimientos que han servido para el desarrollo de muchas cosas en la humanidad, todos eran creyentes en Dios. Todo. Por lo tanto, la misma ciencia puede avalar su existencia. Pero una cosa es eso, que la ciencia incluso pueda avalar su existencia, y otra cosa es realmente qué o quién es Dios. O podríamos hacernos más preguntas. ¿De dónde surge Dios? ¿O cómo surge? ¿No? Claro. A ver, Dios surge
El principio de los tiempos es cero. Es cero. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que no hay nada. Que no hay nada. No hay nada. Pero existe algo que es como una molécula. Ujú. O como como diría yo, una institución que está letargada. Ujú. Está letargada completamente. Y en ese espacio de tiempo, él piensa y dice, caramba, yo puedo hacer esto. Y él empieza a crear. Empieza a crear. Empieza a A crear. ver, un poquito para ver si yo estoy entendiendo bien y también para que todo el mundo pueda entender también lo que intentas decirnos. A ver, antes no había nada, o sea, No, era una nada. era una nada. Si pusiésemos un símil, es como por ejemplo hoy en día un cohete, por ejemplo, sale al espacio exterior y en el espacio exterior, por ejemplo, un astronauta, si no llevase un traje especial, como no hay nada, es la nada, moriría si no llevase este traje exterior. Entonces digamos que en el principio de los tiempos, esa nada era lo único que había, nada. Nada. Era Es algo como un poco surrealista, parece, ¿no? Sí, parece surrealista, pero es nada. Entonces el Señor lo explica eso lo explica él. Y lo explica y lo da. Ujú. Entonces él dice, yo empiezo a pensar y ver y veo que no era nada. No era nada. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que Dios era lo único que existía en esa nada? ¿Y era como una potencia de energía o cómo? Sí, ¿Cómo podríamos definirlo? eso es como exactamente una potencia de energía y un poder absoluto. Es Eso es omnipotente, muy interesante. es absoluto. No existe otro poder más que el de él. No existe otro poder. Por eso él es celoso con ese mundo que ha hecho. ¿Vale? A mí lo que me parece más interesante de lo que has dicho es esa palabra, absoluto. Absoluto, sí, absoluto. No hay otro, ni puede haber nada que desdiga de él. Nada. Todo lo que desdiga de él está muerto. Ni nada por encima de él. Ni nada por encima de él. Ujú. Nada. Entonces él comienza a pensar. Comienza a pensar y hace la luz. Hace la luz, hace el mundo, hace el cielo y crea al hombre. O sea, empieza a crear Empieza realmente. a crear, Empieza a crear. a crear. Entonces él es el ser omnipotente. Claro, eso es complicado de llevarlo a la vida de ustedes. Cualquiera, ¿no? Es muy complicado. Pero Complicado de entender por un mortal, digamos. de entenderlo, ¿no? Luego él le da, hace los ángeles, hace lo que digamos la persona y antes hace la tierra y hace todo, porque todo era un yermo, no era nada. Vale, yo quiero hacer un inciso en este momento porque hay otra palabra muy interesante que creo que debemos pararnos un poquito a analizar ciertas palabras que se dicen porque muchas veces hablamos y no le damos la importancia que se merecen ciertas palabras. En este caso es la palabra crear. Sí. Dios crea, y a mí me gustaría, porque esto yo incluso lo escuché, lo he escuchado primero de ti y luego de otras personas también, porque a nosotros se nos llama criaturas y está totalmente relacionado con la palabra crear.
creación. ¿Por qué? Porque el origen de la palabra criatura viene de creatura, de ser creados. Por lo tanto, nosotros hemos sido creados por Dios. Sí. Igual que cualquier otra cosa que existe en el universo. Sí. Uh-huh. Igual. Era simplemente el inciso, porque muchas veces hablamos de estas palabras y no le damos la importancia que se merecen, o no hacemos símiles de cómo, por ejemplo, a nosotros se nos llama o nos llamamos criaturas precisamente porque hemos sido creados. Claro. Entonces, Dios hace el mundo, ¿no? Él se da cuenta que no existe nada y hace el mundo. Entonces él ve y dice, bueno, yo hago el mundo, pero ahora tengo que crear una persona, tengo que crear unos ángeles, tengo que hacer cosas para Como darle vida, ¿no? Digamos. darle vida a esto, poblarlo. Entonces él hace a imagen y semejanza todo lo que hace. Todo lo hace a imagen y semejanza de él. Todo. ¿Desde un árbol hasta nosotros o te refieres a nosotros? Desde un árbol hasta nosotros. Primero hizo la tierra, la pobló, y luego hizo el hombre. La pobló te refieres a que creó la vegetación. La vegetación, y los creó animales. el agua, creó todo, porque él iba pensando. Él pensaba. Entonces él, a medida que pensaba, él tomó forma y se hizo un hombre. Entonces él lo que hizo, lo hizo exactamente a él. O sea, él tomó forma de persona, Forma humana, sí. forma humana, Sí. y a nosotros nos creó a semejanza de esa De- forma de que esa él forma. había tomado. Exactamente, Ujú. exactamente. Sí. Bueno, quizá muchas personas que nos están viendo, o quizás algunas que ya hayan dicho, y yo paso de escuchar No. estas milongas, ¿no? Como Eso será lo que diga él, es lo que lo muchas que personas... diga él y lo que digan muchas personas, pero así les va. Sí. Yo creo que esta sección se llama Misterios de Dios precisamente por eso. Porque son misterios que intentamos descifrar. Hay cosas que no tienen explicación matemática. Entonces tienen explicaciones no racionales, Claro, ¿vale? Que son inalcanzables quizás para nosotros, en nuestra mente. Pero que están. Entonces es importante darle algunas vueltas, ¿no? Y que nosotros en nuestro interior podamos meditar estos misterios, claro, ¿no? Porque hay cosas que sí que se pueden comprobar, pero hay otras que debemos meditarlas. claro. Es evidente, Simplemente era es evidente. ese inciso. El pequeño inciso que hemos hecho simplemente era para hacer una pequeña aclaración, pero comentábamos sobre que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no? Sí. Hizo primero los ángeles Ujú, y después hizo al hombre. ujú. Hizo a Adán. O sea, antes de crear al hombre, Él primero hizo a los ángeles, Sí, creó el planeta, ¿no? En este caso el sistema solar, ¿no? Digamos, que sí. vivimos, en el que estamos. Y lo último que creó fue al hombre, entonces, en este caso, sí. Lo último que creó fue al hombre, a Adán. a Adán. Ujú. Y después a Eva. Y después a Eva. Hablemos un poquito, cuando creó a Adán, ¿qué fue exactamente lo que hizo? ¿Lo dejó en la tierra? ¿Le dio unas directrices? ¿Cómo fue? Sí, lo dejó en la tierra, lo hizo de la tierra, de la tierra. Entonces, él, una vez que lo hizo, él lo dejó, él se iba, él venía y se iba, venía, se iba. Y así pasaron más o menos unos 300 años podrían pasar. 300 años en los que Adán estuvo solo en la De la tierra. tierra, de la tierra. 300 años de la tierra. Esto quiere decir que el tiempo que nosotros conocemos del reloj, de los días, es solamente en la tierra. Para Dios, ¿no? No, para Dios no existe el reloj. No existe el tiempo entonces No, para Dios. no existe el tiempo. O sea,
Para él no pasa el tiempo, No, solo para nosotros. solo para nosotros. Bueno, esto tiene sentido porque nosotros somos caducos, Claro, ¿no? evidente. Nacemos y morimos. Morimos. Por lo tanto, tenemos un tiempo de estancia en la tierra. Por lo tanto, para nosotros sí existe el tiempo, pero para Dios no, porque Él es inmortal, Él es inmortal, es el eterno, es eterno. es eterno. Por lo tanto, el tiempo para Él no existe. No existe. Entonces, el tiempo para él no existe, pero para nosotros existe y nos da unas treguas. Y nos dice, esto es año tal, esto es año cual. O sea, depende de dónde estás, así te encuentras. Claro, no es igual una persona que, por ejemplo, actúa en él, como una persona que No te preocupes. se ha caído. Como una persona que bueno, pues, que está con él. Los ángeles, por ejemplo, aquí bajan a diario. A diario bajan. Y él baja, y el Hijo también, y el Espíritu Santo también. Pero son imperceptibles a nuestros Son ojos. imperceptibles a nuestros ojos. Está mucho... o sea, está... ¿Cómo te diría yo? Esto es que es difícil hablar de Dios. Es muy difícil hablar de Dios. Bueno, por eso esta sección se llama Misterios de Dios, precisamente porque son misterios. Es muy difícil hablar de Dios y no tener, digamos, fallos en él. Lógico. Entonces es muy difícil y hay que ser muy serios y muy correctos en las cosas que se hablan y se dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, el Señor hizo esto en una serie de cosas y en unos tiempos que Él, fíjate, hizo la tierra, hizo el mundo, hizo los astros, hizo el cielo, hizo todo, y lo hizo en 6 días, 6, 7 días. Bueno, es sabido que el séptimo descansó, Y el octavo lo aprobó. pero antes decíamos de que para Dios no existe el tiempo. ¿Esos 6 o 7 días de los que estamos hablando son días terrenos o es otra clase de tiempo? Bueno, son días, digamos, sin tiempo. Él no tenía tiempo. Pero Él lo hace para que el hombre Puede entenderlo, y ¿no? los ángeles lo entendamos. Lo entendamos. Entonces, las cosas de Dios son muy lentas y muy estrictas. Hay que saber muy bien qué es lo que se toca para decir esto es Dios o esto es el hombre. Por ejemplo, Dios, cuando ya lo tuvo todo hecho, dijo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer en la tierra? Lógicamente la tengo que conducir. Entonces por eso hizo a Adán. Después hizo a Eva. De él, del mismo Adán. Y por eso ella se llamaba varona. Ella se llamaba varona. Creó al varón y del varón creó a la mujer y por eso se le denomina varona. De hecho, cualquiera de vosotros podéis ir al diccionario de la Real Academia Española y buscar la palabra varona porque existe. Y yo os invito a que la hagáis porque yo a veces hago ese tipo de ejercicios. Sí, y existe y existirá siempre. Siempre existirá. Las cosas que Dios hace no las rectifica, o sea, no las No os puede deshacer el hombre. no las quita. Las puede modificar, pero no las quita. Bueno, un ejemplo de hecho, un ejemplo de esto es cuando la venida de Jesús, como que es el mismo Dios hecho carne, dijo que no venía a quitar nada, ni a cambiar nada, venía a añadir. Sí. Por lo tanto, todo lo que crea Dios es tan perfecto que no lo elimina nunca. No. Y es tan perfecto que le da vida, que es que le da vida.
le da vida. Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso, nuevamente, disculpar, pero era por las palabras que habías comentado antes, ¿no? Y simplemente quería transmitir que nosotros somos personas normales y corrientes, que lo único que pretendemos es, desde el máximo respeto, simplemente trasladar y dar a conocer la existencia de Dios. Sí. Y que estamos en unos tiempos muy complicados, muy difíciles, que realmente... Solamente ha hecho el dinero, es el más destructivo de todo. Es lo peor que podemos tener. Es lo peor que podemos tener. Pero si me permites, voy a acabar simplemente de decir esto, que lo que nosotros somos personas normales y corrientes, y lo único que queremos es trasladar a... Además, en los tiempos que corremos, ¿no? Que hay muchísima falta de fe, hay muchísimas personas que no creen absolutamente nada más que en el dinero, como tú decías, que han hecho del dinero su Dios, y lo que queremos es que las personas se den cuenta que realmente cualquier cosa material que hay en la tierra es caduco, porque cuando nosotros nos muramos, que también somos caducos, todo quedará aquí. Entonces, nuestro paso por la tierra tiene que estar dirigido a Dios. Claro. Inspirado en Él. ¿Dirigido a Dios o dirigido al infierno? Bueno, el camino que nosotros cogemos es el del bien o el del mal. Claro. Entonces, si escogemos el camino del mal, obviamente estamos dirigiendo nuestro destino al infierno. Claro. Porque seremos castigados con ello. Exactamente. Pero lo que nosotros estamos intentando transmitir aquí es que no escojamos ese camino y que vayamos por el camino de Dios. Al de Dios. ¿Qué es el más complicado, además? No es que sea complicado, es que lo hace el hombre complicado. Estar en Dios es estar en este mundo normal y corriente con lo que has tenido y ya está. Por ejemplo, la tierra no es vendible. No es vendible. Ya la dio para abastecerse, pero no es vendible. Y el hombre la vende. La compra y la vende. Comercia, ¿no? Comercia con la tierra. Han comerciado primero con otras cosas y luego la ha comerciado con la tierra. Eso es grave. Eso es muy grave. Porque para que nuestros oyentes o espectadores conozcan un poquito, ¿qué te dijo el Señor sobre comprar y vender tierra en la tierra? Bueno, me dijo estas palabras. Esto es que es un poco largo y bueno. Pero te dijo, hijo, no compres, ¿no? No. Lo digo así claramente, tal como es, pero es que es un poco largo de explicar, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Muy rápidamente. Me dijo, hijo mío, no leas más. Y yo le dije, ¿pero por qué, Señor? Y me dijo, porque cada libro que leas estarás más confundido. Y dije, pero si eso es cultura. Y me dijo, no quiero que leas más libros. Dirígete a mí. Entonces me dijo, no compres tierra en la tierra. El dueño de la tierra es Dios. Si compras tierra en la tierra, sigo siendo el dueño yo. Bueno, como habéis podido oír, el dueño de la tierra es quien la creó, que es Dios, y nosotros lo que hacemos es comerciar en la tierra para nada. Comercial para nada. Entonces él ya se ha cansado de todo esto. Ya se ha cansado y dentro de poquito, pues, acaba. Habrá una transformación. Otro misterio de Dios, porque este sería la segunda y definitiva venida. Sí. ¿No? Sí. Otro misterio de Dios. Sí. De por qué esa venida. Y Bueno, esa venida... Es más fácil posiblemente de explicar, porque los acontecimientos que estamos viviendo en la Tierra nos dan pie a ello, ¿no? Claro. A que podamos dar una explicación. Claro. Démosla.
A ver, el Señor no está contento con lo que estamos haciendo nosotros con la tierra. Bueno, con la tierra y Y con todo, en la y en la tierra. Con lo cual es muy difícil explicarlo, pero para que la gente lo entienda un poco, Ujú. es el hombre puede vivir en la tierra perfectamente si no tuviese la avaricia de poseer. De las posesiones materiales. Claro, los ángeles viven en el cielo, Ujú. sí, no, Sí, vale, pero no tienen posesión, no las necesitan. evidentemente. Si el hombre hubiese hecho eso, la tierra no se hubiese vuelto tan mala. Pero el hombre tiene una misión, tiene una misión y tiene una ambición. De poder, sobre todo. De poder, sobre todo de poder, y de poder conquistar a cualquiera. Bueno, pues, oiga, eso no es así. Eso no es así de ninguna de las maneras. Y entonces eso es, digamos, un cambio de sentido que nos lleva a la destrucción. Luego hay... Por eso creó Israel. Por eso hizo Israel. ¿Vale? Y lo creó en varias etapas. En varias etapas, ¿no? Lo creó en unas etapas que, claro, que eran difíciles. Y, claro, como ya había pecado el pecado que cometió cuando Satanás bajó a la tierra, entonces eso fue el máximo ya de los problemas que ya tuvo que tomar cartas en el asunto. El pecado de Dios, ¿no? Sí. Perdón, el pecado del hombre. De Dios, no, el pecado del El hombre. pecado del hombre, perdón. Entonces el hombre se mantenía limpio. Las fieras, todo, eran de él. Y todos le hacían reverencia a él, al hombre. al hombre. Pero bueno, llegó un tiempo que las cosas se pusieron mal y bueno, pues Satanás le reveló que era el poderoso y que podía igual que él, y él le dijo que no. Le dijo, bueno, si puedes igual que yo, pues te quitaré 3 cosas y te pondré 3 nuevas. Si te das cuenta, eres como yo, y si no te das cuenta, es que no eres nadie. Este quizá es otro de los grandes misterios de Dios, ¿no? ¿Por qué permitió que uno de sus ángeles, precisamente su mano derecha, se rebelara contra él y acabase convirtiéndose en Satanás? Claro, porque si no, no estaríamos ni tú ni yo. No existiría tampoco el bien y el mal, ¿no? No existiría ni bien ni mal. Muchas personas, volviendo a lo que decíamos al principio de nuestra conversación, que no creen en la existencia de Dios porque piensan o dicen que si Dios existiese no permitiría que ocurriesen ciertas cosas, ¿no? Pero si Dios ha permitido que exista el mal, algún sentido tendrá. Pues claro, ¿no? Claro. El sentido que tiene es saber que está el mal. ¿A dónde quieres ir? Es como una prueba para nosotros, Claro, ¿no? es una prueba. Estamos en prueba fehaciente. O sea, es para ver si su creación, que somos nosotros, nos decantamos por el bien, que es Dios, que es el bien, es la verdad, es la justicia, es el amor, o nos decantamos por el mal. En este caso es la incitación al pecado, ¿no? Del demonio y todo esto. Claro, si tú te fijas, el bien hace el bien y el mal hace el mal. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué quieres hacer? ¿El bien o el mal? Lógicamente, si eres cristiano, haces el bien. Pero no todos los cristianos hacemos el bien. ¿Vale?
Sí, pero esto quizá es algo que se debe decir también. Claro. No aclarar, sino decir, porque hay muchas personas que ellos se dicen ser cristianos, pero después no actúan como tal. Claro, ¿no? ese es el tema. O no actuamos como tal, vamos a meternos todos en el nos saco. metemos todos. No actuamos como tal. Entonces, el ser cristiano es un grado. Y ese grado es metódico. Podemos poner un ejemplo para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Por ejemplo, hay muchas personas que son devotas de la Virgen y en Semana Santa salen con los pasos y viven la Semana Santa muy intensamente, pero después están a favor del aborto, Sí. por ejemplo. Bueno, ¿por qué estás a favor del aborto? Por lo tanto, si estás a favor del aborto, estás a favor de la muerte, del asesinato de un no nacido, Claro. que es un ser vivo ya, Claro. no nacido. Claro. Por lo tanto, es algo incongruente, ¿no? O sea, personas que se profesan cristianas, pero que después están a favor de la muerte, del asesinato de un no nacido, ¿no? Claro. Y de un no nacido ya bastante avanzado. Sí, porque lamentablemente se están practicando abortos a fetos ya de meses. Meses, bastantes meses. Sí. Ya abocas de nacer. Ya es una aberración. Es una aberración. A practicar un aborto a un feto que tiene semanas, Claro. que ya tiene vida, Claro. o sea, desde el segundo uno tiene vida, Claro. pues bueno, imaginémonos pues ya un no nacido antes de nacer, ¿no? O a Claro. poco tiempo. Claro, eso luego implica muchas cosas y pasa el tiempo y bueno, ha llegado donde ha llegado. El tiempo está ya a punto de llegar. Está ya a punto de llegar el Mesías y esta vez no viene como vino la otra vez, a dejarse matar. No, esta vez viene a poner las cosas en su lugar Y a quedarse. y a quedarse. Bueno, todas aquellas personas, cristianas o no, que conocen un poquito sobre la religión, sobre la Biblia, por ejemplo, saben y entienden que se tiene que producir esa segunda venida de nuestro Señor, Claro, que será la definitiva. la definitiva. Sí. Muy bien. Pues bueno, vemos que Dios en sí es un misterio, Sí, es un misterio. que hay cosas que simplemente pensando racionalmente seríamos capaces de descifrar Sí, y otros no. por simple lógica, y otras no. No, Y otras no. Y ahí es donde entra la fe, claro. que es creer En el que en que eso te es ha así, hecho. En el que te ha hecho. en el Creador, Claro, el creador. en el Creador. Muy bien. Bueno, volver a repetir que una de nuestras intenciones es también hacer que las personas piensen y mediten Sí, sobre todas estas cuestiones y volver a repetir que lo hacemos con la mejor intención del mundo y desde el respeto y con las mejores intenciones. Así que nosotros somos creyentes, procuramos estar en el lado derecho, en el lado del bien, no en el lado del demonio, y es lo que pretendemos que las demás que personas las también. demás personas tomen un ejemplo. Y conciencia, Y sobre todo. conciencia, claro, conciencia sobre todo. Conciencia y fe. Porque no con la conciencia solo lo haces. Sí. Bueno, yo ahora, mira, me ha venido a la mente, voy a explicarlo muy brevemente. Algunas veces, hablando con algunas personas, que le hablas de Dios y te dicen, venga, va, no me hables de Dios, que Dios no existe. ¿Vale? No me digas tonterías. No, eso Pero luego le hablas del demonio y te dicen, sí, porque el demonio no sé qué. No, bueno, a ver, no me puedes decir que no te hable de Dios porque Dios no existe y luego sí creer que el demonio existe, porque no existiría uno sin el otro, ¿no? claro. Está claro, Lógico. ¿no? Si crees que el demonio está ahí y existe y hace el mal, jolín, tiene que existir Dios, que es el bien, Lógico. ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nosotros pretendemos también plantear para que las personas las piensen. O sea, no puede existir el mal sin el bien
En este caso, sí podría existir el bien sin el mal. Sí. Eso sí podría existir. Pero no podría existir el mal sin el bien, porque entonces sería el fin y la perdición de cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro, Muy bien. así es. Pues nada, yo creo que por hoy es Vale. suficiente. No sé qué pensáis. Y simplemente decir que en sí Dios es un misterio y que es un asunto y un tema tan interesante, tan importante para pensar y meditar en él, que todos deberíamos al menos pararnos unos minutos a pensar y reflexionar en ese Claro. tema. Claro. Muy bien, pues Así es. a la próxima, más y mejor, Así mejor. ¿verdad? Pues amigos, nos Buenos vemos días. dentro de muy poquito y que Dios os bendiga. Que Dios nos bendiga. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.